El brillo de neón, las luces de la ciudad de Yaltra, proyectaban largas sombras mientras el comandante Yalgor y su hijo Trell se abrían paso por el bullicioso mercado nocturno. Los puestos estaban repletos de productos exóticos de todo el sindicato Sintar, y sus dueños pregonaban productos en una cacofonía de dialectos. Trell, con los ojos muy abiertos, se detuvo en un puesto que exhibía modelos holográficos de criaturas míticas. ¿Realmente existen, papá?, preguntó Trell, señalando un holograma brillante de un humano. Yalgor se rió entre dientes y acarició la cabeza de su hijo. ¿Humanos? Oh, son solo viejas leyendas, nada más. Cuentos para que los jóvenes se porten bien, o temen que los humanos vengan a buscarlos por la noche. Pero, ¿y si son reales? Thrall persistió, con la mirada todavía fija, en la imagen parpadeante, al lado del comandante con una sonrisa en sus labios mientras alejaba a Thrall del puesto. Venir, vamos a cenar. Es mejor dejar estas historias para los juegos de sombras. Se establecieron en un pequeño restaurante, uno de los favoritos de Yalgor por su ambiente tranquilo lejos del caos del mercado. Mientras esperaban su comida, la curiosidad de Thrall se desbordó. Cuéntame una historia humana. Una de esas que dan miedo, instó. Su voz era una mezcla de miedo y fascinación. Yalgor se reclinó, sus ojos escaneando los rincones poco iluminados del restaurante como para asegurarse de que no hubiera humanos acechando cerca. Él empezó, en voz baja. Muy bien. La leyenda es que los humanos podrían viajar a través de las estrellas tan fácilmente como caminamos por el aire. Tenían barcos poderosos que podían desaparecer y reaparecer a voluntad. La cuchara de Thrall flotaba a medio camino de su boca, olvidada. ¿Desaparecer? ¿Cómo? Algunos dicen que fue tecnología avanzada, otros magia. Estos humanos eran guerreros feroces, incomparables en su destreza. Hubo un tiempo en el que la mera mención de una nave humana acercándose haría que planetas enteros entraran en pánico. Los ojos del chico se abrieron como platos. ¿Qué les pasó a ellos? Fueron demasiado lejos, exploraron con demasiada avidez y finalmente desaparecieron. Algunos dicen que se destruyeron a sí mismos. Otros creen que encontraron una nueva galaxia a la que llamar hogar, pero ocasionalmente se detectan señales del sistema de almas prohibidas, lo que sugiere que tal vez, solo tal vez, algunos de ellos sobrevivieron. Llegó su comida, distrayéndolos momentáneamente con su tentador aroma. Mientras comían, la unidad de comunicación en la cintura de Yalgor emitió un fuerte pitido. Comprobó la pantalla con el ceño fruncido. ¿Qué pasa, papá? Es una señal de socorro, respondió Yalgor con voz repentinamente seria. Del sistema solar. Thrall dejó caer el tenedor y su entusiasmo anterior fue reemplazado por una pizca de miedo real. ¿Podrían ser los humanos? Yalgor guardó silencio por un momento, contemplando. Solo hay una manera de saberlo. Iremos a investigar. ¿Eres lo suficientemente valiente como para posiblemente conocer a un humano? Thrall asintió. Su miedo se mezcló con una valiente curiosidad. Quiero verlo por mí mismo. Quiero saber si las historias son ciertas. Muy bien, dijo Yalgor mientras se levantaba, arrojando algunos créditos por la comida. Preparemos el barco. Este podría ser un viaje histórico, hijo mío. Cuando salieron del restaurante, los hologramas de mitos y monstruos del puesto parecieron parpadear más intensamente, como si estuvieran energizados por la posibilidad de que uno de ellos todavía pudiera vagar por las estrellas. La ciudad de Yoltres, con sus historias y sombras, los observó partir, un centinela silencioso de la aventura que se desarrollaba. La nave del comandante Yalgor, el Zephyr, zumbaba mientras atravesaba la oscuridad del espacio. Thrall estaba bien sujeto en su asiento junto a su padre, su pequeño rostro iluminado por el suave brillo de los paneles de control. La emoción de la noche anterior se había transformado en una anticipación nerviosa a medida que el sistema solar se acercaba. Iniciando el impulso cuántico en 3, 2, 1, anunció Yalgor, sus dedos bailando sobre los controles con practicada facilidad. El espacio exterior se deformó visiblemente cuando entraron en velocidad cuántica, y las estrellas se extendieron formando largas líneas de luz. Thrall se agarró a los brazos de su silla, con los ojos muy abiertos por el asombro. ¿Vamos más rápido que la luz ahora, papá?, preguntó Thrall, su voz con una mezcla de asombro y un ligero temblor. Sí, lo somos, respondió Yalgor mirando a su hijo con una sonrisa tranquilizadora.
Es la forma más rápida de viajar entre estrellas. Nada de qué preocuparse. Momentos después, el Zephyr abandonó su velocidad cuántica y las estrellas recuperaron su familiar apariencia de alfiler. Delante se veía la oscura silueta de una estación espacial que orbitaba alrededor de un planeta gris sin vida. Esto es todo, Trell. De allí se originó la señal de socorro, señaló Yalgor. La estación parecía abandonada, su exterior golpeado por los impactos de meteoritos y la dureza del espacio. Mientras se acercaban, un destello de luz del sistema de comunicación de la estación llamó la atención de Trell. «Mira, papá, alguien debe estar ahí. La luz», él exclamó. Yalgor asintió y su expresión se volvió seria. «Esperemos que sean amigables. Prepárese para atracar». El procedimiento de atraque fue tenso. El asterisco Zephyr se alineó con la esclusa de aire de la estación. Los sellos magnéticos se activaron con un golpe sólido que resonó en toda la nave. «Quédate detrás de mí, Trell», le ordenó Yalgor mientras revisaba su arma y abría la escotilla. Entraron en la estación y sus pasos resonaron en los pasillos vacíos. Las luces parpadeaban semanalmente, iluminando paredes revestidas de pintura descascarada y avisos obsoletos. «¿Hola? ¿Hay alguien aquí?», Yalgor gritó. Su voz parecía flotar en el aire viciado. De las sombras surgió una figura. Era alto y tenía la ropa andrajosa y manchada. Trell se quedó sin aliento al verlo. El hombre era inconfundiblemente humano. Su rostro estaba desgastado pero amable y levantó las manos en un gesto de paz. «No tengas miedo», dijo el hombre en voz baja. «Mi nombre es Jack. Llevo mucho tiempo esperando que alguien atienda mi llamada». Yalgor bajó su arma y estudió a Jack con atención. «¿Enviaste la señal de socorro?» «Sí, hice. Soy el último aquí. Los demás no lograron sobrevivir», respondió Jack. Su voz estaba teñida de tristeza. «¿Qué pasó aquí?», preguntó Yalgor. Su curiosidad profesional superó su cautela. Jack suspiró. «Es una larga historia que involucra un desastre y una misión de rescate fallida, pero hay algo aquí, algo importante que necesito mostrártelo». Trell miró hacia su padre buscando tranquilidad. Yalgor le hizo un gesto con la cabeza y luego se volvió hacia Jack. «Lidera el camino», dijo. Jack los condujo hacia el interior de la estación, hacia el centro. Trell permaneció cerca de su padre y sus temores anteriores se olvidaron cuando la curiosidad se apoderó de él. Caminaba junto a un humano, una criatura de sus cuentos antes de dormir. Y la realidad era mucho más fascinante que cualquier cuento. Jack guió al comandante Yalgor y Trell a través de los pasillos laberínticos de la estación espacial. El aire estaba cargado con el olor a metal viejo y aire viciado, lo que insinuaba los largos años que la estación había estado aislada. Los pasos de Jack eran seguros y silenciosos, un marcado contraste con el eco metálico de los pasos más pesados de Yalgor y Trell. Mientras caminaban, Jack comenzó a narrar la historia de la estación y el destino de la Tierra. Alguna vez fue un bullicioso centro para la exploración humana de los sistemas exteriores, pero cuando la Tierra enfrentó su catástrofe, la estación quedó aislada. Los suministros disminuyeron y, uno tras otro, la tripulación sucumbió a la desesperación o a la dureza del espacio. Trell escuchó, envuelto en atención, absorbiendo cada palabra mientras pasaban por una ventana que daba al desolado planeta que había debajo. «¿Cuál fue la catástrofe?», preguntó. Jack hizo una pausa, su mirada distante. «Una serie de erupciones solares más fuertes que cualquier cosa que predijimos. Quemó el planeta alterando toda la tecnología. No pudimos sostener nuestras colonias». Su voz se apagó como si estuviera perdida en los recuerdos. Llegaron a el eje central, donde una gran pantalla holográfica todavía cobraba vida semanalmente con el toque de Jack. Imágenes de la Tierra, vibrantes y repletas de vida, giraban lentamente ante ellos. Los ojos de Trell se abrieron con asombro. «¿Esto es la Tierra o al menos lo era?», dijo Jack, con una nota de orgullo mezclada con tristeza en su voz. Yalgor se acercó y examinó los hologramas. «Mencionaste un archivo de datos. ¿Es esto lo que querías mostrarnos?» «Sí», respondió Jack, llevándolos a una habitación sellada fuera del centro. Ingresó un código y la puerta se abrió con un silbido, revelando filas de núcleos de datos que brillaban suavemente. «Este es el legado de la humanidad. Todo lo que sabíamos y aprendimos se almacenó aquí con la esperanza de que algún día pueda ayudar a alguien más». Trell deambuló entre los núcleos de datos, su mano rozando las frías superficies. «¿Podemos ayudar? ¿Podemos llevarnos esto con nosotros?».
No se trata solo de transportar estos archivos. Se trata de garantizar que sobrevivan el viaje y se utilicen con prudencia, explicó Jack. Muchos temerían o abusarían de este conocimiento. Por eso necesitaba que viniera alguien como tu padre. Yalgor asintió, entendiendo el peso de la responsabilidad. Tendremos que preparar el Zephyr para transportar material tan sensible. No será fácil ni rápido. Jack miró entre Thrall y Yalgor. Una sonrisa atravesó su cansancio. He esperado tanto tiempo. Puedo esperar un poco más. Pongámonos a trabajar. El resto del día se pasó planificando. Trazaron la logística para trasladar los archivos y fortalecer el Zephyr contra amenazas potenciales. Mientras trabajaban, Thrall no pudo evitar sentir un profundo respeto por Jack, que había sobrevivido contra todo pronóstico y guardado tan fielmente los logros de la humanidad. Cuando cayó la noche en la estación, se reunieron para compartir una comida con sus raciones en el silencio del centro, mientras el holograma de la Tierra arrojaba una suave luz sobre ellos. Fue un momento surrealista para Thrall sentado allí con un humano, aprendiendo sobre un mundo que ya no existía como antes, decidido a ayudar a salvaguardar su eco. Thrall sabía que esta noche cambiaría el curso de su vida. Mañana comenzarían el arduo trabajo de garantizar que el legado de la humanidad pudiera inspirar a las estrellas una vez más. A la mañana siguiente, el comandante Yalgor, Thrall y Jack comenzaron el trabajo detallado de preparar los archivos de datos para el transporte. El alguna vez bullicioso centro de comando de la estación espacial ahora servía como su taller improvisado. Necesitaban estabilizar los núcleos de datos, asegurando que no se perdiera información durante el proceso de transferencia. Los viejos sistemas de la estación crujieron bajo la presión, pero la experiencia de Jack los mantuvo funcionando. Cada uno de estos núcleos contiene parte de la historia y el conocimiento de la Tierra, explicó Jack, mientras retiraba con cuidado un núcleo de su alojamiento. No solo estamos moviendo datos, estamos trasladando la esencia de lo que significa ser humano. Thrall observó, fascinado por el delicado trabajo. ¿Cómo aprendiste a hacer todo esto?, preguntó. Jack sonrió, con una mirada melancólica en sus ojos. Yo era técnico antes de que pasara todo. Cuando cortaron la estación, tuve que adaptarme y aprender de qué y quién quedaba. Sobrevivir aquí significaba aprender rápidamente. A medida que avanzaba el día, sus esfuerzos fueron puntuados por el zumbido de las herramientas y la suavidad de los núcleos de datos. Afuera, el desolado planeta proporcionaba un silencioso telón de fondo para su misión. El marcado contraste entre la vida encapsulada dentro de los núcleos y el mundo sin vida exterior no pasó desapercibido para ninguno de ellos. De repente, la estación tembló y un ruido sordo resonó a través de la estructura metálica. Sonaron las alarmas. ¿Qué fue eso?, Thrall exclamó, sorprendido. Jack corrió hacia una consola, sus dedos volando sobre los controles. Es un protocolo de seguridad. La IA de la estación ha detectado lo que percibe como una amenaza. Está activando los mecanismos de defensa de la estación. Necesitamos cerrarlo ahora, ordenó Yalgor moviéndose para ayudar a Jack. Los dos trabajaron febrilmente para eludir los viejos sistemas de seguridad. Thrall observó con el corazón acelerado mientras saltaban chispas de la consola. ¿Va a aguantar?, preguntó con voz tensa. Jack logró asentir. Se mantendrá. Solo necesitamos ser más rápidos que la IA. Al pulsar la última tecla, la alarma cesó y la estación se detuvo. Yalgor y Jack intercambiaron miradas de alivio. No podemos tener sorpresas como esa, dijo Yalgor, especialmente cuando empezamos a mover los archivos a el Céfiro. Eso estuvo demasiado cerca, admitió Jack, secándose el sudor de la frente. Comprobemos todo el sistema. No podemos permitirnos otro incidente. El resto de la mayor parte del día se dedicó a reforzar su control sobre los sistemas de la estación y preparar medidas defensivas en caso de nuevas complicaciones. Mientras trabajaban, el respeto de Thrall por el ingenio y la determinación de los humanos se profundizó. Esa noche, mientras reunían sus herramientas, Jack compartió historias sobre las maravillas de la Tierra, los océanos, las montañas y las ciudades iluminadas por miles de millones de luces. Thrall escuchó atentamente, y los relatos añadían profundidad a los datos que estaban salvaguardando. No se trata solo de preservarlos, dijo Jack, señalando los núcleos. Se trata de comprenderlos, aprender de ellos
y tal vez incluso reconstruir algo de lo que se perdió. Trell asintió, su mente llena de imágenes de los esplendores pasados de la Tierra y la cruda realidad de su presente. Mientras se encerraban, cuando llegó al centro de mando para pasar la noche, sintió una mezcla de melancolía por el mundo perdido y determinación de llevar a cabo la misión. «Mañana comenzaremos a mover el rumbo», anunció Yalgor mientras regresaban a sus habitaciones. «Descansemos un poco. Necesitaremos todas nuestras fuerzas». Se retiraron a las habitaciones de la tripulación, débilmente iluminadas, cada uno perdido en sus pensamientos sobre la tarea que les esperaba. Para Trell, la misión ya no se trataba solo de regresar a casa, sino de llevar una parte de lo que significaba ser humano a través de las estrellas. La noticia de la actividad dentro del sistema de almas durante mucho tiempo inactivo se extendió rápidamente a través de la red de comunicaciones entre especies, llegando finalmente a las altas cámaras del Consejo Galáctico. El Consejo era una vasta asamblea de especies de toda la galaxia, cada una representada por sus delegados en un complejo en expansión en el planeta Carelis. En una cámara del Consejo brillantemente iluminada, los representantes se reunieron urgentemente para discutir las implicaciones de la actividad detectada en el sistema Sol. El embajador Greut, una figura imponente con piel luminiscente, se dirigió a la asamblea desde el podio central. «Estimados miembros, nuestros sensores han detectado firmas de energía inusuales del sistema de almas prohibidas», anunció Groot, su voz resonando a través de la cámara. «Creemos que esto podría indicar el resurgimiento de los humanos, una especie que todos conocemos por nuestras historias y advertencias». Los murmullos llenaron la habitación, una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Un humano? ¿Estamos seguros?», interroga a la delegada Siryu, con su cresta de plumas erizada. Se pensaba que su especie estaba extinta. Grelf asintió solemnemente. «Tenemos confirmación visual de un humano colaborando con un comandante de Sintar y su hijo. No se trata solo de un ser humano. Se trata de lo que todavía podrían poseer en términos de conocimiento y tecnología». Una pantalla holográfica en el centro de la habitación cobró vida y mostró imágenes de Jack, Yalgor y Trell a bordo de la estación espacial. «Debemos considerar las amenazas potenciales. El crecimiento continuó. Los humanos alguna vez fueron la fuerza militar y exploratoria dominante en nuestra galaxia. Su regreso podría alterar el equilibrio de poder». Delegado Reptil Voron, con ojos penetrantes, inclinado hacia adelante. «¿Qué propone, embajador?». La mirada de Grout recorrió la habitación. «Se debe enviar un grupo de trabajo para detener al ser humano y asegurar cualquier tecnología o información que posea. Debemos controlar esta situación antes de que empeore». La propuesta provocó un acalorado debate entre los delegados. Algunos abogaron por la cautela y la diplomacia, otros por una acción inmediata para mitigar cualquier amenaza percibida. Mientras tanto, de vuelta en la estación espacial, sin darse cuenta de la creciente tormenta de intrigas políticas, Yalgor, Trell y Jack continuaron su trabajo. Los núcleos de datos estaban casi listos para su transferencia y ya existían planes para su salida de la estación. A última hora de la noche, mientras finalizaban sus preparativos, el comunicador de Yalgor sonó con un mensaje seguro entrante. Leyó la pantalla y su rostro se ensombreció. «¿Qué es?», preguntó Jack, notando el cambio en el comportamiento de Yalgor. «Nos están siguiendo», respondió lacónicamente Yalgor. «El Consejo sabe de ti y de lo que estamos haciendo. Han enviado un grupo de trabajo». La expresión de Jack se endureció. «Temía que esto pudiera suceder. Necesitamos acelerar nuestros planes». Trell, al oír la conversación, sintió un escalofrío. «¿Estamos en peligro?». «Posiblemente», admitió Yalgor, «pero estaremos listos. Terminaremos de cargar el rumbo esta noche y partiremos con las primeras luces del día. Va a ser estar cerca». El resto, la noche transcurrió en un torbellino de actividad. Cada núcleo fue cuidadosamente asegurado y trasladado al Zephyr, listo para su partida inmediata. A medida que se acercaba el amanecer, el trío se dirigió a la cabina del barco, listo para despegar en cualquier momento. Justo cuando los primeros rayos del sol iluminaban el horizonte del planeta sin vida que se encontraba debajo, aparecieron en el radar una serie de señales que se movían rápidamente y las naves se acercaban rápidamente. «Tenemos que irnos ahora», Yalgor ladró encendiendo los motores.
Los propulsores del Zephyr cobraron vida con un rugido, y la nave comenzó su ascenso justo cuando la primera de las naves del Consejo apareció a la vista, cargando con sus armas. La persecución había comenzado. El Zephyr se lanzó a través del cinturón de asteroides de Santrist III, sus motores pulsando con cada maniobra mientras evadía las naves del Consejo Galáctico que lo perseguían. En el interior, el comandante Yalgor mantuvo su atención en el Consejo de Navegación, con las manos firmes a pesar de la tensión. ¿Podremos dejarlos atrás?, preguntó Trell con la voz tensa por la preocupación. «Podemos superarlos aquí, pero no para siempre», respondió Yalgo, mirando la pantalla del radar donde los barcos enemigos estaban trazados como implacables puntos rojos. «Necesitaremos encontrar una solución más permanente». Jack estaba detrás de ellos observando cómo se desarrollaba la persecución. «Hay un antiguo puesto de contrabandistas en Santrist III. Podríamos permanecer escondidos allí, intentar pasar desapercibidos». Algor asintió y dio un giro brusco para evitar un asteroide más grande. «Suena como un plan. Esperar». La nave pasó rozando rocas y escombros. Los escudos externos parpadearon con cada contacto. Threll se agarró a su asiento, con los nudillos blancos, mientras el Zephyr finalmente despejaba el campo de asteroides y descendía hacia la rugosa superficie de Santrist III. El puesto de avanzada era un conjunto destartalado de edificios aferrados a la pared rocosa, hogar de quienes vivían al margen de la ley. Cuando aterrizaron, los lugareños miraron al Zephyr con recelo, pero mantuvieron la distancia. Yalgor, Jack y Threll desembarcaron rápidamente, mezclándose entre la multitud. El puesto de avanzada era un laberinto de callejones estrechos y mercados abarrotados, un lugar ideal para desaparecer. «Necesitamos cambiar nuestra apariencia», sugirió Jack. Adquirieron prendas locales y cambiaron su apariencia en una habitación estrecha y con poca luz que alquilaron encima de un cantina ruidosa. Más tarde, mientras estaban sentados en la cantina tratando de pasar desapercibidos, el comunicador de Yalgor vibró silenciosamente. Leyó el mensaje y luego miró hacia arriba, hacia Jack y Threll con una expresión grave. «El Consejo ha puesto una recompensa sobre nuestras cabezas. Están ofreciendo una recompensa por cualquier información que conduzca a nuestra captura». «Eso fue rápido», murmuró Jack, sus ojos escaneando la habitación en busca de amenazas potenciales. «Necesitamos aliados. Si el Consejo pone a la galaxia en nuestra contra, no tendremos ninguna posibilidad». Threll, sintiendo el peso de su situación, habló. «¿Qué pasa si contamos nuestra versión de la historia? ¿Qué pasaría si la gente supiera por qué estamos haciendo esto?» Jack consideró esto y luego asintió lentamente. «Podría funcionar. Necesitamos comunicar nuestras intenciones, mostrarles lo que encontramos y por qué es importante». Pasaron las siguientes horas redactando un mensaje, detallando su descubrimiento, los beneficios potenciales de los archivos de datos y su petición de comprensión y apoyo. Subieron el mensaje a diversas redes de comunicación con la esperanza de llegar a oídos comprensivos. A medida que se difundió el mensaje, el estado de ánimo en la galaxia comenzó a cambiar. Llegaron informes de debates y protestas en varios sistemas donde la opinión pública estaba dividida. Muchos se sintieron conmovidos por la historia de Jack y su lucha por preservar el legado de la humanidad, y cuestionaron el enfoque agresivo del Consejo. De regreso al puesto de avanzada, el trío recibió actualizaciones de aliados que habían sido influenciados por su mensaje. Comenzó a formarse una red de seguidores que ofrecían refugio y asistencia. Sin embargo, el respiro duró poco. Justo cuando empezaban a sentir una oleada de esperanza, un informante de la cantina los traicionó. En cuestión de horas, las naves del Consejo descendieron sobre Santrist III y su llegada estuvo marcada por el sonido de sirenas y el trueno de botas en tierra. «Tenemos que movernos ahora», exclamó Yalgor, mientras salían apresuradamente de su escondite, esquivando patrullas y dirigiéndose a un hangar secreto donde estaba escondido el Céfiro. Cuando abordaron su barco, el puesto de avanzada estalló en el caos y estallaron enfrentamientos entre las fuerzas del Consejo y los lugareños. Los motores del Zephyr cobraron vida una vez más y despegaron. El puesto de avanzada se encogió debajo de ellos mientras escapaban. Su destino era incierto, pero su determinación era clara. Lucharían para sacar la verdad a la luz sin importar el costo. Mientras los Zephyr se alejaban a toda velocidad del tumulto en Santrist III,
La galaxia vibraba con la controversia suscitada por su mensaje. En numerosos sistemas, se produjeron debates entre quienes veían los datos de la humanidad como una amenaza potencial y quienes empatizaban con la misión de Jack de preservar el conocimiento y la cultura humanos. El comandante Yalgor, Jack y Trell monitorearon los crecientes movimientos desde la consola principal de la nave. Cada transmisión y foro trajo noticias de creciente malestar y apoyo a su causa. «Miren esto», señaló Trell, mostrando una transmisión en la que una multitud masiva se había reunido en una plaza central de un planeta Lorien, agitando pancartas en apoyo de los derechos humanos y la preservación del conocimiento. Nos están escuchando. Ellos realmente son. Yalgor asintió, con una sonrisa sombría cruzando su rostro. Hemos iniciado una chispa, pero necesitamos mantener el impulso. Necesitamos un plan para involucrar más activamente a estos partidarios. Jack se inclinó sobre la consola y su dedo trazó líneas en un mapa digital. Hay una federación de planetas académicos en el sistema Nexar. Valoran el conocimiento por encima de todo. Si podemos ponerlos de nuestro lado, su influencia podría ser fundamental. Entonces esa es nuestra próxima parada, decidió Yalgor, estableciendo las coordenadas para el sistema Nexar. A su llegada, fueron recibidos por una delegación encabezada por la profesora Alin, una reconocida académica conocida por su defensa del intercambio cultural interestelar. Después de compartir los archivos de datos con su equipo, la comunidad académica se unió a su causa y transmitió un análisis detallado de los beneficios potenciales del conocimiento humano. El Consejo Galáctico, enfrentando una presión creciente, convocó una sesión de emergencia para reevaluar su enfoque hacia Jack y los artefactos del sistema del alma. Las deliberaciones fueron tensas, y varios miembros más jóvenes del Consejo expresaron una fuerte oposición a las tácticas agresivas iniciales. Mientras tanto, el movimiento por la preservación e integración del conocimiento humano siguió creciendo. Manifestaciones, peticiones y campañas digitales se difundieron en varios medios de comunicación, pidiendo una resolución pacífica y el establecimiento de un nuevo protocolo para abordar las culturas redescubiertas. De nuevo en el Zephyr, el trío observó cómo cambiaba el sentimiento del público. «Estamos cambiando de opinión», dijo Jack, una nota de esperanza en su voz. «Tal vez podamos, después de todo, podemos encontrar una salida pacífica». Pero justo cuando la marea parecía estar cambiando, una coalición de planetas conservadores, temiendo la alteración del status quo, declaró su apoyo a la postura original de línea dura del Consejo. Movilizaron sus propias fuerzas con el objetivo de capturar el Zephyr y su tripulación para poner fin a lo que consideraban un levantamiento peligroso. La situación desembocó en una serie de escaramuzas en los márgenes de la galaxia. Yalgor, un táctico experimentado, utilizó estos conflictos para demostrar las aplicaciones estratégicas del conocimiento militar humano, demostrando irónicamente tanto el valor como la amenaza de los archivos. Mientras las batallas se libraban, la comunidad galáctica observó cómo evolucionaban sus percepciones de los humanos en el Consejo con cada enfrentamiento. Los partidarios académicos continúan abogando por un alto el fuego y negociaciones, aprovechando el malestar generalizado para presionar por una solución diplomática. Finalmente, el Consejo Galáctico, incapaz de ignorar los disturbios civiles e influenciado por el lobby de influyentes instituciones académicas y culturales, acordó un alto el fuego. Invitaron a Yalgor, Jack y Trell a discutir términos en terreno neutral, con el objetivo de resolver el conflicto que ahora se había apoderado de gran parte de la galaxia. Mientras se preparaban para reunirse con el Consejo, el trío comprendió la gravedad de sus próximos pasos. Esta reunión no solo determinaría sus propios destinos, sino que podría redefinir las relaciones entre humanos y extraterrestres para las generaciones venideras. Su viaje a la reunión del Consejo fue tenso, pero cuando el Zephyr atracó en la estación espacial neutral, estaban decididos a abogar por la paz y el entendimiento mutuo, con la esperanza de asegurar un futuro en el que el conocimiento humano pudiera compartirse y celebrarse, no temerse. La estación espacial neutral,
Una enorme estructura que flota en el borde de la nebulosa hélice sirvió como lugar de encuentro para las conversaciones fundamentales entre el comandante Yalgor, Jack y los representantes del Consejo Galáctico. Mientras el Zephyr atracaba, un aire mixto de tensión y anticipación esperanzada impregnaba el barco. «Esto es todo», murmuró Jack mientras se preparaban para desembarcar. «Pase lo que pase hoy, moldeará el futuro del conocimiento humano y nuestro lugar en la galaxia». Trell miró a su padre y a Jack, sintiendo el peso del momento. «Hemos llegado hasta aquí», dijo, tratando de inyectar algo de optimismo en la pesada atmósfera. La delegación fue conducida a una amplia sala de conferencias donde se reunieron miembros del Consejo Galáctico, representantes de varias especies alienígenas y medios de comunicación de toda la galaxia. El aire estaba cargado de especulaciones susurradas y el silencio de los dispositivos de traducción. El embajador Groth, que inicialmente había propuesto una acción agresiva, fue el primero en hablar. «Estamos aquí hoy para abordar una situación que ha superado nuestras expectativas iniciales. El redescubrimiento de la tecnología y el conocimiento humanos representados por el señor Jack y sus asociados ha provocado un importante debate sobre nuestras políticas y temores». Jack dio un paso adelante, su voz firme. «Entendemos las preocupaciones, pero también vemos una tremenda oportunidad. Los datos que hemos salvaguardado podrían beneficiarnos a todos, enriqueciendo nuestras culturas y reforzando nuestras actividades científicas. No es un arma a menos que decidamos convertirla en tal». Siguió un debate en el que varias facciones presentaron sus puntos de vista. Algunos abogaron por el secuestro inmediato de los archivos. Otros abogaron por su integración bajo estrictas regulaciones. Las discusiones fueron intensas con Algor y Jack, defendiendo su posición tanto contra el miedo como contra la xenofobia. A medida que la charla avanzaba, llegaron a la sala de conferencias noticias sobre manifestaciones que tenían lugar en múltiples planetas, mostrando un amplio apoyo público a la causa de Jack. Esto cambió el ánimo entre algunos de los delegados, destacando el costo político potencial de una postura de línea dura. Finalmente, después de horas de negociaciones, se llegó a un acuerdo. Los archivos humanos quedarían bajo la custodia de la Federación Académica de Sistemas Nexar, una parte neutral respetada por su integridad intelectual y seguridad. Un nuevo consejo, compuesto por varias especies, incluidos los humanos, supervisaría el estudio y la difusión del conocimiento que contiene. Jack y Yalgor estuvieron de acuerdo, aliviados de que se hubiera encontrado una solución pacífica. Trell, al presenciar los acontecimientos que se desarrollaban, sintió un profundo sentimiento de orgullo por su padre y por Jack, quienes habían atravesado una situación tan compleja y potencialmente peligrosa con coraje y diplomacia. Cuando terminó la conferencia, los aplausos estallaron en toda la sala y resonaron en toda la estación. Los medios de comunicación se apresuraron a difundir el acuerdo histórico y llegaron mensajes de felicitación de toda la galaxia. Más tarde, cuando regresaron al Zephyr, Yalgor miró las estrellas. «¡Lo logramos!», dijo en voz baja. «No solo para nosotros, sino para todos. Quizás este sea el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que el miedo no nos separa, pero la curiosidad nos une». Jack asintió, mirando la estación espacial mientras se alejaba en la distancia. «Hoy no solo guardamos los archivos, podríamos haber ayudado a salvar el alma de una galaxia». El Zephyr puso rumbo de regreso a Yoltra, llevando una tripulación que se había encontrado al borde del conflicto y había elegido el camino de la paz y la comprensión. Su viaje de regreso no fue solo un viaje a casa, sino un regreso a una galaxia que estaba quizás un poco más unida y un poco menos temerosa de las sombras de la noche.